Yo soy Camila y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que a mí se me hace de lo más interesante. La verdad, cuando estaba planeando hacer el video estuve en una gran discusión, un gran dilema, debido a que siento que hay muchos temas importantes e interesantes de los que yo podría hablar sobre la historia de México. Pero en sí solo quería hablar de uno, porque así siento que puedo dar mejores detalles, mejores explicaciones, si solo me centro en un tema que sí ando diciendo varios. Entonces, el tema del que voy a hablar hoy es sobre las características de las civilizaciones mesoamericanas que permanecen en la actualidad. Pero para dar una mejor introducción me gustaría primero decir qué son las civilizaciones mesoamericanas. Y bien, las civilizaciones mesoamericanas son culturas precolombianas que habitaron en la región central de América. Y actualmente ahora son los países de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y centro sur de México. También quisiera decir algunas de las principales civilizaciones de Mesoamérica. Una de ellas fueron los olmecas y ellos fueron la primera gran civilización de la región. Como sabemos, creo que todos hemos visto, se destacaron por las edificaciones, las colosales cabezas talladas por piedra, que creo que muchos hemos visto, el calendario y las bases de la escritura. Otra civilización importante fueron los zapotecas. Ellos fueron una de las primeras poblaciones de Mesoamérica establecidas en el sur del actual país de México. Otra civilización importante fueron los teotihuacanos, que ellos desarrollaron sofisticadas técnicas en el arte, en la cerámica incluía pinturas geométricas e imágenes de dioses, también plasmados sobre grandes edificaciones para decorarlas. Otra civilización importante fueron los mixtecas. Ellos alcanzaron su máximo esplendor entre 950 después de Cristo y 1521 después de Cristo. Con una gran cantidad de ciudades, estado bajo su dominio. Se destacaron por estar entre los mejores artesanos de Mesoamérica. Los aztecas desarrollaron grandes palacios, templos y mercados. Y por último, pero no menos importante, claro que sí, los toltecas que realizaban intercambios comerciales en los que la semilla del cacao era utilizada como medio de pago. También desarrollaron grandes habilidades para la guerra. Y pasando como a otras características un poquito más generales acerca de los primeros pueblos mesoamericanos, estos se caracterizaron por ser nómadas y por dedicarse a la caza y a la recolección. Luego de que descubrieran las primeras técnicas de agricultura, con la siembra de maíz, frijoles, calabazas, fue que pudieron adoptar una vida sedentaria. Y enfocándonos un poquito más específicamente en una característica, en la agricultura utilizaron diferentes técnicas para sembrar principalmente maíz, chile, frijoles y calabaza. El gobierno tenía una forma de gobierno bien organizada y jerarquizada. Los líderes eran los sacerdotes, comerciales o militares, y esos cargos de liderazgo eran hereditarios. En el comercio de productos utilitarios y santuarios les permitió tener un fluido contacto con el resto de las civilizaciones de la zona mesoamericana y de ahí compartir varias de las características y costumbres. Bien, pasando a la organización militar, muchas de las civilizaciones utilizaban un poderío bélico adecuado para la época, como flechas, arcos, garrotes y armaduras, y en ciertas ocasiones podían respetar las costumbres de los pueblos dominados siempre y cuando se sometieran a ellos. Pasando a la religión, en la mayoría, o si no es por decir todos, eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Cada civilización tenía sus dioses y eran duales. Esto quiere decir que podían ser bondadosos o malvados, según cada caso. Además adoraban a deidades como el agua, las serpientes emplumadas, el fuego, la tierra y especialmente las piedras verdes, porque se decía que eran consideradas sagradas. Hablando de su cultura, algunos pueblos realizaban el sacrificio humano o el autosacrificio. También estos construían templos religiosos de forma piramidal o escalonada.
Pasando un poquito a las aportaciones de estos pueblos, una de sus aportaciones fue el sistema de escritura, y los primeros en desarrollar un sistema de escritura fueron los olmecas, y a esto se le denominó glifos. Estos consistían en símbolos que representaban un concepto. Otra de sus aportaciones fue el calendario, y el primer calendario de 60 días fue creado por los olmecas, y esto resultó una gran influencia para después el calendario maya. La arquitectura. Los conocimientos de matemática y astrología de las diferentes civilizaciones mesoamericanas permitieron convertir las aldeas en ciudades monumentales. Otra aportación fueron las pirámides, y los conocimientos en arquitectura alcanzaron su máxima expresión con las pirámides. Estas podrían cumplir diferentes funciones, tales como de centros ceremoniales o puntos de conexión con el mundo sobrenatural. La verdad, había mucha variedad para esto. Y la verdad, yo podría seguir hablando y diciendo muchísimo más sobre este tema, pero la verdad es que no quiero hacer esto tan extenso, y más que nada quería hacerlo claro y conciso con mis ideas, para poder explicarlo mucho mejor. Y ya dando más como un cierre, también quiero dar una conclusión. Y es que efectivamente hay muchas cosas que han cambiado desde nuestros ancestros hasta ahora, y es normal porque siempre van mejorando las cosas. Pero saben, siempre siento que se conserva esa esencia, o al menos los conocimientos siguen ahí, solo que se han ido desarrollando muchísimo más. Y pues obviamente también tienen que ir evolucionando para hacer cosas muchísimo mejores. Pero algunos ejemplos que quisiera dar es por ejemplo, en la arquitectura. Ellos desarrollaron pues grandes edificaciones, y para ello emplearon el conocimiento de las matemáticas y muchísimas otras herramientas que hasta la actualidad nosotros seguimos usando para construir todo lo que podemos ver ahora. Y sinceramente y claramente no es lo mismo que antes, porque no están las pirámides ahorita ya como centros ceremoniales o esas cosas, pero ahí siguen, ¿saben? Y a lo mejor esos conocimientos se han empleado para otras cosas, pero permanecen. Otra cosa son los calendarios, que ahora nos hacen muchísima ayuda. El sistema de escritura, que sin eso nosotros en la actualidad no podríamos hacer muchas cosas. Y otra cosa es la agricultura. La agricultura en estos tiempos se sigue practicando, y nos sigue dando muchísimas cosas. Pues ahí está el maíz, el frijol y entre otras cosas. Igual se sigue desarrollando. Y aunque tal vez no es de la misma manera, porque ahora existe diferente tecnología que a lo mejor hace diferente el trabajo, pero la idea es la misma. Y bien, es cierto que ahora, por ejemplo, no practicamos el mismo tipo de comercio o las mismas religiones. Otro ejemplo puede ser el gobierno, que ya no está a lo mejor jerarquizado de la misma manera, pero hay muchas cosas que todavía siguen presentes, y yo creo que es importante recalcarlo y conocerlo. Me sentí muy bien haciendo este video debido a que había varias cosas que yo no sabía, o que al menos sabía, pero en sí no las tenía tan desarrolladas. Y ahora que conozco, de verdad me doy cuenta de muchas cosas que a lo mejor yo ni siquiera sabía, y eso está desde nuestros antepasados. Y se me hace algo muy bueno conocer este tema. La verdad siento que, aunque es un tema algo sencillo, podemos sacarle mucho provecho. Y en sí creo que eso fue todo. Yo podría seguir diciendo muchas más cosas, pero creo que lo esencial ya lo dije, y creo que entonces aquí puedo finalizar, y muchas gracias.